Bienvenidos a la segunda parte del Evangelio de la Prosperidad. Hablamos en la primera parte de muchas cosas interesantes y hoy quiero comenzar esta segunda parte con una pregunta. Si la respondemos con honestidad puede revelar mucho acerca de nuestro corazón, porque eso es lo que importa en todos estos videos, saber en dónde está nuestro corazón, si en Dios o en el dinero o en lo que nosotros anhelamos o en lo que en realidad Dios quiere darnos a nosotros y nosotros estamos dispuestos a recibir. ¿Qué pasaría con tu fe si mañana perdieras todo? No me refiero solamente al dinero. ¿Qué pasaría si aún orando con toda tu fe Dios decidiera no cambiar inmediatamente tu situación? ¿Seguirías diciendo que Dios es bueno? ¿Seguirías adorándolo? ¿Seguirías creyendo que Cristo es suficiente? Porque ahí es donde se pone a prueba una fe genuina. Mientras todo va bien, es fácil decir Dios es fiel, ¿cierto? Muy fácil decirlo. Pero cuando llega el dolor, la escasez o la incertidumbre, es cuando descubrimos si nuestra fe está construida sobre Cristo o sobre las bendiciones que esperábamos recibir. Y aquí encontramos una diferencia enorme entre el verdadero evangelio y el llamado evangelio de la prosperidad. El verdadero evangelio enseña que Dios es el tesoro. El evangelio de la prosperidad termina enseñándonos que las bendiciones son el tesoro y que para llegar a esas bendiciones debemos acercarnos a Dios. Y aunque esa diferencia parece pequeña, cambia absolutamente todo. Uno de los textos más citados para justificar la búsqueda desordenada de la riqueza es Tercera de Juan 2. Dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Muchos toman este versículo como si fuera una promesa universal de riqueza para todos los creyentes. Pero si observamos el contexto, nos daremos cuenta de otra cosa. Juan está escribiendo una carta personal a un creyente llamado Gallo. Está expresando un deseo pastoral, no estableciendo una doctrina de que todos los cristianos necesariamente sean ricos. Sería como si hoy yo escribiera una carta diciendo: espero que te vaya muy bien, que tu trabajo tenga bendiciones y que tengas buena salud. Eso no significa que Dios haya prometido que jamás perderás tu empleo o que nunca te enfrentarás a una enfermedad. No, eso no quiere decir nada de eso. Por eso es que es muy importante leer la Biblia en su contexto, no solamente los pequeños versículos que usan para muchas veces aprovecharse de las personas y hablarles de prosperidad y alejarlas de Dios, porque a la larga la prosperidad termina alejándonos de Dios porque solamente nos interesa lo que podemos conseguir y no ya lo que Dios nos ha entregado. Cuando sacamos un versículo de su contexto, corremos el riesgo de hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos y lo que Dios quiso comunicar queda en el abismo. Otro pasaje muy utilizado es Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. Con frecuencia se presenta este texto como una fórmula financiera para que Dios multiplique. Si das 100, Dios te devolverá 1000. ¿Lo han escuchado alguna vez? Trae porque Dios multiplica al 100 por 1. Pero el contexto de Malaquías no habla de la inversión económica, habla de un pueblo que estaba siendo infiel al pacto que Dios había establecido con Israel. Lo importante de tener contexto de todos los textos que nos dan en la iglesia. Por eso los invito a leer constantemente. Estaré subiendo un video donde hablamos de la importancia de leer como cristianos. Bueno, y para continuar, recordemos que Malaquías fue escrito bajo el antiguo pacto dirigido a una nación específica con leyes civiles, ceremoniales, agrícolas propias de Israel. Eso no significa que la generosidad no sea importante, es todo lo contrario. El Nuevo Testamento enseña claramente que el creyente debe ser generoso, pero nunca presenta las ofrendas como una fórmula manipuladora de Dios o para comprar milagros. Pablo escribe en 2 Corintios 9:7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, escuche esto, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Observa que Pablo no dice da para hacerte rico, dice da con alegría. La motivación cambia completamente todo. El centro ya no es lo que vas a recibir. El centro es el amor por Dios y por los demás. Ahora quiero mostrarte uno de los pasajes más fuertes de toda la Biblia sobre este tema de la prosperidad.
Está en 1 de Timoteo 6, 3 al 10. Pablo escribe lo siguiente: hay quienes toman la piedad como fuente de ganancia. Detengámonos ahí un momentico. Hace casi 2000 años ya existían personas que utilizaban la fe como negocio. Ya había quienes descubrían que predicar podía convertirse en una forma de obtener ganancias y dinero. Y Pablo no los felicita, los confronta. Luego añade algo todavía más contundente: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Observan bien el patrón? No dice que el dinero sea malo. El dinero es una herramienta. Lo peligroso es cuando el dinero ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar en nuestra vida. Cuando mi seguridad depende más de mis cuentas bancarias que de la providencia de Dios. Cuando mi identidad depende de cuánto tengo. Cuando comienzo a medir la bendición de Dios por el tamaño de mi patrimonio. Ahí el dinero deja de ser un recurso y se convierte en un ídolo. Jesús habló mucho sobre el dinero, pero nunca para decir que era el objetivo de la vida. En Lucas 12:15 dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué diferente es este mensaje a lo que muchas veces escuchamos hoy. Hoy pareciera que la vida consiste en acumular, en tener más, en mostrar más, en aparentar más. Jesús dice exactamente lo contrario. Tu valor no depende de lo que tienes, tu identidad no depende de tu patrimonio, tu esperanza no depende de tus bienes, tu esperanza debe estar en Cristo. Y para ilustrarlo, Jesús contó la parábola del rico insensato. Aquel hombre tuvo una cosecha extraordinaria. En lugar de agradecer y pensar en Dios, dijo lo siguiente: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Su plan consistía en acumular, descansar, comer y disfrutar. Pero Dios le respondió: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Que puedes tener una cuenta bancaria llena y un alma completamente vacía. Puedes ser admirado por el mundo y estar lejos de Dios. Puedes tener éxito económico y fracasar espiritualmente, porque el verdadero éxito no se mide por cuánto acumulaste, se mide por cuánto conociste al Cristo y cuánto te pareciste a Él. Ahora pensemos en los hombres y mujeres que Dios usó poderosamente en las Escrituras. Pablo fue encarcelado, Pedro sufrió persecución, Juan fue exiliado. Muchos de los primeros cristianos perdieron sus propiedades y otros fueron rechazados por sus propias familias. Y, sin embargo, ninguno de ellos concluyó que Dios lo había abandonado. Al contrario, mientras más sufrían por la causa de Cristo, más seguros estaban en que caminaban en su voluntad. Eso confronta nuestra mentalidad moderna, ¿no? Porque hoy pensamos otras cosas muy diferentes. Porque muchas veces creemos que la ausencia de problemas significa que Dios está con nosotros. Pero la Biblia muestra que en ocasiones, precisamente por seguir a Cristo, vendrán pruebas, oposiciones y sufrimiento. Jesús fue muy claro en Juan 6:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observa que no prometió una vida libre de dificultades, prometió su presencia en medio de ellas. Y esa promesa vale mucho más que cualquier riqueza pasajera. Quiero terminar esta segunda parte con una reflexión. No hay nada de malo en trabajar, no hay nada de malo en emprender, no hay nada de malo en administrar bien el dinero. La Biblia incluso elogia la diligencia, la sabiduría y la buena administración. El problema comienza cuando el dinero deja de estar en nuestras manos y comienza a gobernar nuestro corazón. Cuando ya no adoramos a Dios, sino que adoramos lo que esperamos recibir de Él. Porque el verdadero evangelio nunca prometió que todos serían ricos. Prometió algo infinitamente mejor, y eso es lo que no entendemos. Que por medio de Cristo tendremos reconciliación con Dios, recibir el perdón de nuestros pecados y tener la esperanza de la vida eterna. Esa es la verdadera promesa. Vale mucho más que cualquier fortuna en este mundo. Y eso no se puede comprar con todo el dinero del mundo. En la tercera y última parte responderemos una pregunta crucial. Si el evangelio no se trata de hacernos ricos, entonces ¿cuál es el verdadero propósito del evangelio de Jesucristo? Y veremos por qué Cristo sigue siendo suficiente aun cuando nuestras manos estén vacías.